Vamos a hablar de la vida en China durante la dinastía Song, incluso accediendo a numerosísimas cartas que nos llegan. Gentes en la puerta de la radio durante toda la noche exigiendo a los gritos que hablásemos de una vez de este tema que se viene callando maliciosamente en los medios de comunicación. A saber cómo era la vida en China durante la dinastía Song. ¿Y por qué se calla? Bueno, porque hay intereses. Hay mucho interés en que no se sepa cómo era la vida en China durante la dinastía Song. ¿Para qué quieren que no se sepa esto? No lo sé. Ubiquémonos entonces en China ya por el siglo XIII. La dinastía Song gobernaba el llamado Imperio del Sur y la capital de dicho imperio era Hangzhou. Repito, Hangzhou. Mi acento chino es del norte. No todos los habitantes de aquel lugar tenían la suerte de poseer una vivienda. Hangzhou era una ciudad superpoblada. Y como hemos contado alguna vez, frecuentemente arrasada por los incendios. Había mucha gente amontonada, celdas, patios, monasterios, barcos, en laguitos, acantonamientos militares, bueno, toda gente amontonada. En cuanto a la gente del pueblo que había conseguido una casa, hay que decir que generalmente 5 o 6 personas ocupaban la misma pieza. Dormíamos todos amontonados, los chinos de Hangzhou en aquel entonces. Poco se podía hacer contra la cantidad de gente que vivía en la capital. Había construcciones de varios pisos, estamos hablando del siglo XIII, pero generalmente hechas de varas de madera, o de cuerdas anudadas, o de estera, o de estacas de bambú y papel pintado. Así que calculen ustedes que eso agarra fuego enseguida. En Hangzhou vivían más de 1 millón de personas en el año 1270. Para alimentar a tanta gente se necesitaban, por ejemplo, 200 toneladas de arroz diarios. Marco Polo la definió como mayor que cualquier otra en el mundo, y era verdad en aquel entonces. Mayor en tamaño. De forma irregular, las murallas estaban perforadas por 13 puertas también irregulares. El Palacio Imperial parece que estaba en el barrio sur. En el centro había un mercado de chanchos. Los artículos amontonados por todas partes afeaban la ciudad. Y las actividades comerciales incontroladas le daban un aire caótico a la ciudad de Hangzhou. Todos los edificios eran, sin excepción, rectangulares. En los parques o jardines de los ricos se edificaban tantas construcciones de este tipo como fueran necesarias, como si hubiera un módulo. Hay un rectángulo. Para ser más específicos, era un prisma rectangular. Y si los edificios fueran rectangulares, serían edificios de 2 dimensiones. Y se iban amontonando como construcciones de tal. Creo que primero construyeron una pieza y después otra. A veces le daban forma de U para formar un patio en el medio. Durante la construcción, el techo era aquello a lo que más tiempo se le dedicaba. Se empezaba a construir desde el momento mismo en que se colocaban los pilares necesarios para sostener. Siempre a 2 aguas, descansaban sobre una combinación de vigas y troneras que en los edificios más hermosos parecían sostenidos en el aire. Según aquellos viejos constructores, los extremos de los techos debían ser ligeramente curvados hacia arriba, como vemos nosotros en los grabados chinos, para estar en armonía con los árboles cercanos y con las curvas caprichosas de las colinas de la ciudad. Aquel precepto de los arquitectos de aquel tiempo se cumple hoy siquiera en los dibujos que hacemos de chinos. Cuando uno dibuja chinos, le mete un edificio con las puntas del techo retorcidas en firulete. Pero estos techos de puntas curvas estaban reservados por ordenanza municipal a las residencias de las personas de la alta sociedad y a los edificios oficiales. Las casas populares y los techos de los comercios no se preocupaban por seguir esa costosa moda.
Las casas de los ricos tenían el techo con firulete, las otras no. Un detalle, las ventanas estaban hechas de enrejados que formaban cuadrados, pero las partes vacías se cubrían con papeles encerados, no con vidrio, generalmente adornados con flores o con figuras de animales. Estos papeles se vendían en los mercados de Hancheu para decorar. Papel decorativo para las ventanas, vos pegabas ahí un dibujito. Otra curiosidad, solo los personajes importantes del imperio podían tener más de una puerta de acceso a las casas. Si vos eras un príncipe del imperio, podías tener 2 puertas. Pero si eras un gil como yo, una puerta sola. En la puerta podías pintar entes protectores contra los malos espíritus, eso generalmente personajes históricos divinizados. En las casas importantes, cada pabellón tenía su función particular. Por ejemplo, tenían una pieza para poder admirar el claro de luna. Tipo, el bacán tenía muchos pabellones, muchas habitaciones. Un pabellón es algo más que una habitación, pero suponga. Tenía uno para admirar el claro de luna. ¿Quiere admirar el claro de luna? Pase por acá. Otro para las sesiones musicales, otro para los banquetes, otro decorado en su interior con pinturas que representaban paisajes nevados. ¿Para qué? Para inducir el fresco en épocas de mucho calor. A falta de aire acondicionado, pintaban en el interior de las habitaciones paisajes nevados. Vos te metías, veías la nieve y decías, ¡qué fresco! Sí. En cambio, en el invierno, supongo yo, tendrían pabellones con otros dibujos de naturaleza ígnea, qué sé yo, fotos de dragones echando fuego por la boca, cosa de inducir al calor. El piso estaba recubierto de ladrillos esmaltados, una especie de cerámica. Sin embargo, aparecen las crónicas que en algunas residencias había un piso parecido al de parqué. Y tenía este piso incrustaciones de flores de plata. ¡Anda, lleva! Un parqué con incrustaciones de flores de plata era, sin embargo, levantado por los peronistas para hacer asado. En el interior... Pisen con cuidado, muchachos. Claro. En el interior de las casas no había sillas. Pero mirá vos, tanta guita que tenemos, mucho pabellón para mirar la luna, pero la tenemos que mirar de parado. Lo gastamos toda la guita en el parque. Siempre han sido caras las sillas. Lo que sucede es que estos objetos no llegaron a la China hasta 2 o 3 siglos después. Llegaron desde la India, a través del Asia Central, allá por el 1500. No se usaban sillas. No. Las camas, esto es curioso, por un decreto imperial, estaban reservadas solo al emperador. El único que usaba cama era el emperador. Lo demás dormíamos en el suelo. Recién se popularizaron junto con las sillas, allá por el 1500, las catreras. Los jardines y los estanques eran tan importantes como las viviendas. Un poeta de aquellos tiempos llamado Po Qiu-ji, repito, Po Qiu-ji con mi acento del norte, recomendaba para una residencia bien concebida que se reservara exactamente una 1/6 parte de la superficie total de la casa, mitad para los estanques. No, esto está mal. Una 1/6 parte, digo, para la vivienda, será. Bueno, no sé. Nuestro cronista no ha sido muy explícito. De todos modos, no importa si era un 1/6 o un 1/5. Quiero decir que le daban mucha importancia a los jardines. En los jardines había arroyos, caídas de agua, flores exóticas. Ahí en Hancheu, los floristas cultivaban 60 especies de crisantemos. Había pinos con troncos nudosos y ramas de forma retorcida, todo el jardín ahí. Con respecto al aseo, los historiadores aseguran que los habitantes de Hancheu se lavaban más que las personas de otras regiones. Se conocía, por ejemplo, hablando de otra región, a los habitantes de Sichuan como inmensos temerosos del agua, por no decir roñosos. Parece que no se bañaban más de 2 veces en su vida. Luego del nacimiento y en el momento de la muerte.
ya que estas eran abluciones obligatorias. O sea, se bañaban 2 veces en su vida y prácticamente no era necesario ninguna de las dos. Ni se enteraban casi. Claro. Cancheu era una ciudad limpia. Estaba edificada sobre una red de canales unidos al lago occidental. De allí sacaban el agua para tomar y para regar. Una vez al año, como en Venecia, se hacía una limpieza general de los canales, aunque también había un servicio diario de recolección de basura. Mientras que los ricos tenían pozos negros, que eran vaciados periódicamente, el resto de los ciudadanos usaban baldes que eran recogidos todas las mañanas por los recolectores. No de basura. No. Bien. Muchos habitantes tenías que sacar, ¿no? En vez de sacar la basura, muchos habitantes se dirigían a Yencheu, una ciudad ubicada a 150 kilómetros al norte, y se arrimaban al río Chequián para matarse las pulgas, los piojos y los parásitos. Esta operación se realizaba con gran habilidad. Cuenta Marco Polo haber visto una chica muy elegante, ricamente adornada, matándose las pulgas. Cuenta Marco Polo, calculo yo en el libro del Millón, con las ropas desplegadas se metía en la boca todas las pulgas que caían en sus manos. Y lo hacía tan rápidamente que no paraba de llevarse la mano a la boca, dice Marco Polo. Mira, matándose las pulgas se las lastraba. Y después se las lastraría, no sé. El baño y el lavado del marote constituían un momento importante. En ese momento mucha gente atendía las visitas mientras se bañaba. Esto en Hancheu. En Sichuan no, porque no se bañaban. Pero ¿cuál era la frecuencia de los baños en Hancheu? No lo sé, pero este afán por la limpieza venía de antiguas prácticas campesinas que todavía se conservan en el sur. Incluso en las fiestas de casamiento había un baño en común y sin ropas entre los muchachos y las chicas en las aguas fecundas de algún río. Así que si te invitaban a un casorio, te pegabas una enjuagada en medio de la fiesta. ¿Cómo hay que ir vestido al casamiento? Sin embargo, los chinos de educación elevada no se bañaban en presencia de algún familiar de otra generación. Este pudor, que llegó a ser punto más alto entre los funcionarios, no excluía una profunda afición a los refinamientos eróticos y a los juegos amorosos durante el baño. Con razón se bañaban tan seguido. Los camboyanos tenían la costumbre de bañarse desnudos en los estanques y los mercaderes chinos de Hancheu viajaban en grupo a mirar, a relojear camboyanos. Les gustaba mirar. Según Marco Polo, existían miles de baños públicos que podían recibir a 100 clientes a la vez. Allí podían incluso tomar masajes, beber té o encontrarse con algún amigo. Algunos funcionarios eran famosos por la manía de bañarse, o a la inversa eran famosos por chanchos, por sucios. Ahí lo tiene mirá vos, el gran reformador del siglo XI, Wang Anke, era increíblemente sucio. Wang Anke, un gran reformador, era increíblemente roñoso. 2 asistentes lo obligaban a bañarse una vez por mes mediante amenazas de todo tipo. También había aficionados a los baños ibaríticos. Uno de ellos era el poeta Pou Son Mong, que se hacía un lavado grande y uno pequeño de la cara, un baño pequeño y uno grande de los pies, y también baños completos, grandes y pequeños. Se hacía ayudar por una docena de sirvientes en cada baño, que le iban llevando agua caliente en unas cubetas. Eso se llama bañarse con escrúpulo, hacerse ayudar por 2. Hágame el favor, cepílleme allí donde le dije, mi querido Wang Anche. Último detalle, para limpiarse los dientes se contentaban con pasarse un trapo. Se pasaban un trapo por el medorco, y en cuanto al uso de los cosméticos y perfumes, tales estaban reservados solo a las muchachas. Fueron las mujeres chinas las que primero comenzaron por depilarse las cejas para reemplazarlas por un trazo de lápiz negro. Me dirá usted, ¿para qué te depilas las cejas y después te las dibujás? Ese
ese gusto por lo artificial que tiene una, Rolón. Bueno, me gustó mucho esta pequeña visita guiada a aquella enorme ciudad de Hancheu, donde vivían 1.000.000 de almas allá en 1270. Había mucho borracho también en aquella ciudad. Había algo parecido a la policía también. Y sus principales enemigos eran los kurdelas que había. Entonces parece que la gente por ahí bebía mucho y salía a falta de mayor diversión, y salía por ahí a la noche a jorobar. Se caía mucha gente a los canales. Era una ciudad con muchos canales, como creo que expliqué por ahí. Parecida a Venecia, pero distinta. Si vamos a pensar que cada ciudad con canales se parece a Venecia, mal andado. Y por ahí, imagínese, usted sale a Hancheu, mal iluminada, año 1270, no hemos leído publicaciones de difusión que nos expliquen lo mal que hace el alcohol, entonces tomamos, nos emborrachamos y nos caemos a los canales. Pero toda la noche sacaban, qué sé yo, unos cuantos que se caían a los canales. No era un lugar hermoso, era más bien quizá el primer ejemplo en la historia de ciudad con problemas de gran metrópoli. El hacinamiento, problemas sanitarios gravísimos, y también el problema de la vivienda, el problema de la gente que anda por ahí. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto? Bueno, a los de Hancheu, que se limpiaban mucho, a los limpios. Sí, que iban a esas fiestas de casorio también lindas. Y claro, a los camboyanos lejos de la China, por cierto, pero que se bañaban en los estanques, y a los de Hancheu, que en los casorios aprovechaban para enjuagarse. Siempre la limpieza nos produce un agrado, y cuando esa limpieza va acompañada por un cierto erotismo, por una cierta picardía, por unas muchachas, por una fiesta, por un casamiento y por un poco de música, bueno, esto nos pone muy contentos. ¿Qué le parece? Casi le da gana a uno de bañarse. Sí, sí, señor. Y también a aquellos arquitectos que casi para siempre acuñaron esa forma del techo retorcida hacia arriba, que es característica en los dibujos que hacemos nosotros y que pretenden ser chinos. A esos arquitectos que buscaban imitar a la naturaleza y que tenían un prurito de hermosura, también le dedicamos esta charlita, a los arquitectos que hacían aquellas casas. Y desde luego, la canción que ilustrará eso se referirá a esas casas o a otras casas que también son entrañables para nosotros y que tenían una mínima preocupación por la belleza, porque no basta que una casa sea amplia y que esté cerca del subterráneo, tiene que también tener algo de belleza, porque la belleza nos suele hacer felices, aunque sea una belleza humilde, aunque sea una belleza ayuna de toda pretensión de grandeza. Vieja casa va a cantar don Edmundo Rivero, dedicada a aquellos simpáticos arquitectos de la ciudad de Hancheu. Yo quiero, antes de la charla del día de hoy, cumplir con un oyente que me pidió que dijera algo acerca de la Revolución Cultural China, y me voy a permitir hacer un brevísimo, pero muy breve informe acerca especialmente del papel de Jiang Qing, la mujer de Mao, ¿no?, en esta revolución. En 1965 fue que Mao Zedong concibió la idea de lo que después se llamó la Revolución Cultural. En ese momento China estaba gobernada por un triunvirato: el propio Mao, el jefe de Estado Liu Shaoqi y el jefe del ejército Lin Piao. Son nombres que algunos de nosotros hemos escuchado hace mucho tiempo en los noticieros, ¿no? Entonces, este triunvirato: Mao, Liu Shaoqi, Lin Piao y Manuel de Zarratea.
Ese era el triunvirato. Sí. Mao decidió abordar indirectamente el asunto de la revolución cultural y empujó hacia el centro de la escena a su mujer, la actriz cinematográfica Jiang Qin. Se habían casado en 1939. Ella había actuado en Shanghái durante los años 30, utilizando el nombre profesional de Lang Ting, que es mucho mejor que Jiang Qin. Es parecido, pero ¿qué diferencia Si yo me llamara Jiang Qin, inmediatamente me cambiaría el nombre por el de Lang Ting. Durante los primeros 20 años de su matrimonio, Jiang Qin se mantuvo en un plano muy secundario, pero de pronto se convirtió en el centro de un grupo de, qué sé yo, intelectuales descontentos, escritores fracasados, actores de segundo orden y en general de un grupo que deseaba ejercer el dominio de las artes y radicalizarlas. Jiang Qin tuvo su oportunidad cuando Mao le permitió organizar el Festival de la Ópera de Pekín acerca de temas contemporáneos en el Gran Salón del Pueblo. Eran 37 óperas nuevas, casi todas sobre la revolución, ¿no?, representadas por 28 compañías proletarias provenientes de 19 provincias. Lo que es todavía más sorprendente, Mao le permitió pronunciar un discurso, el primero a cargo de una mujer desde que él había tomado el poder. Jiang Qin, arremetió contra el teatro clásico chino, naturalmente, ¿no? Teatro dominado por temas de héroes, heroínas, emperadores, príncipes y sobre todo espectros y demonios. Recomendó la representación universal de ciertas óperas modelo, por ejemplo, una que se llamaba Incursión sobre el regimiento del Tigre Blanco y Captura de la montaña del Tigre mediante la estrategia. Bien, todas estas opiniones molestaron mucho al alcalde de Pekín, que era el mandarín y erudito Pen Chen, que se negó de plano a seguir las instrucciones artísticas de Jiang Qin. Y la señora le juró venganza. Se instaló junto a Mao en Shanghái. Pen Chen, el mandarín, fue despedido y ella fue designada asesora cultural de todas las fuerzas militares. El 20 de marzo de 1966, Mao convocó a la juventud iletrada. Jiang Qin se convirtió en el espíritu rector de un grupo de activistas y fue designada especialmente por Mao para encabezar la revolución cultural. Los primeros guardias rojos aparecieron a fines de mayo de ese año, 66, ¿no? Pertenecían a la enseñanza secundaria. Tenían entre 12 y 14 años. Pronto se les unieron otros que desataron una revolución contra los intelectuales, contra los que admiraban lo extranjero, contra los maestros y contra todos aquellos que según ellos eran contrarrevolucionarios. Empezaron entonces aquellos famosos carteles de caracteres grandes, carteles colorados, ¿se acuerdan? Que salían en las fotos. Ahí se leían amenazas. Las pandillas recorrían las calles, le cortaban el pelo a las muchachas que usaban trenzas, a los varones que usaban pantalones de estilo extranjero, se los destrozaban. Se organizaron fogatas callejeras con los artículos prohibidos que incluían naipes, juegos de ajedrez, discos de jazz y una amplia gama de objetos de arte. Las bibliotecas fueron saqueadas y clausuradas. Entretanto, Jiang Qin se había dedicado a gobernar el mundo de la cultura y a hablar en reuniones masivas en las cuales denunciaba al capitalismo, al jazz, al rock and roll, al impresionismo, el arte abstracto, etc. Y aprovechó también para saldar cuentas pendientes con el mundo del teatro y el cine de los años 30. Empezó a jorobar a todos los que tenía entre ojos desde aquel tiempo. En una ocasión parece que llevó a todos sus enemigos, incluido el mandarín, el antiguo alcalde de Pekín, al estadio de los trabajadores con pesados carteles de madera colgados del cuello, ¿no? Las pandillas de Jiang Qin se apoderaron de la televisión, de los diarios y las revistas. Confiscaron todas las películas existentes y las presentaron corregidas. Jiang Qin asistía a los ensayos de la Orquesta Filarmónica Central y zamarreaba al director Li Telung.
En el ballet prohibió los dedos de orquídea, que es una manera de poner los dedos propia del baile, de algunos bailes chinos, las palmas vueltas hacia arriba, Sí. que están muy de moda no solo en la China, y en cambio favoreció los puños cerrados y los movimientos violentos para demostrar el odio a la clase terrateniente. Después de prohibir prácticamente todas las formas de expresión artística, Jiang Qing se esforzó por llenar ese vacío, pero no fue posible producir gran cosa, ¿no? 2 obras orquestales, 4 óperas y 2 de ballet. Tampoco pudieron producirse muchas películas. Jiang Qing decía que había sabotaje. A fines del verano de 1967, Mao se cansó y ordenó a Jiang Qing que suspendiese toda la actividad. En el otoño, Mao retiró todo el apoyo oficial a la Revolución Cultural e incluso utilizó al Ejército Popular de Liberación para restablecer el orden. Jiang Qing, la musa de la Revolución Cultural, fue perdiendo poder. Después, ya en el año 1973, ni siquiera vivían juntos con Mao, y poco antes de morirse Mao, recibió un informe acerca del sistema educativo por parte del presidente de la universidad, Qing Hua, que había sido purgado por Jiang Qing. Qing Hua se llamaba el tipo. Jiang Qing lo había exonerado y vuelto al cargo, le mandó un informe a Mao acerca de la realidad de la universidad. En realidad lo fue a ver a Mao, y Mao le dijo: tiene 3 minutos para decirme cómo está la universidad en la China. Y Qing Hua le dijo: 30 segundos bastarán. Los alumnos universitarios estudian los textos de los alumnos secundarios y su nivel académico es el de las escuelas primarias. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976. Los enemigos de Jiang Qing querían cortarla en 10.000 pedazos. Fue juzgada en 1981 y condenada a muerte. Dicen que durante el juicio llegó a desnudarse. Y me acordé yo de Friné, de aquella que se desnudó durante el juicio. ¿Eso para qué? ¿Para atenuar la pena? Y a Friné le resultó muy bien, porque los jueces, impresionados por su belleza, la declararon inocente. No sé cómo le habrá ido a la viuda de Mao, me parece que no era muy linda. Y entonces la ejecutaron. Eso es lo que el informe que hemos traído acerca de la revolución cultural en China. Y un día vamos a hablar acerca de... Es un tema espinoso, acerca de derechas, izquierdas y el sentido del deleite artístico. ¡Apa! Cómo a veces parece que la derecha se apropiara del deleite artístico, o peor todavía, que las izquierdas desdeñaran ese deleite. Y se produce ahí una confusión. Pero un día lo vamos a hablar, si usted quiere, un día que estemos con ganas, porque tiene mucho que ver también con esto, ¿no? La viuda de Mao, socolor de apoyar una revolución, empezó a pensar que el pensamiento abstracto, por ejemplo, o que el arte abstracto estaba en contra de ella. Y entonces, bueno, no importa. Si quiere, ahora sí, tenemos la charla que habíamos preparado para hoy, que es más o menos la misma, porque se trata de Murat IV, el sultán loco. ¿Y qué tiene que ver con la revolución cultural china? Todo tiene que ver con todo, me enseñó a mí Pancho Ibáñez en una noche de copas. Todo tiene que ver con todo, especialmente si estamos en una noche de mucha niebla, de mucha oscuridad, embosados todos con bufandas y vestidos de negro en un lugar desconocido. Ahí todo tiene que ver con todo, o mejor todavía, nada tiene que ver con nada, y cualquiera puede ser cualquiera. Murat es un nombre muy común entre los sultanes de Constantinopla, allá por la edad moderna, ¿no? Así que vamos a ubicarnos en Constantinopla en 1623. Se dice Murat, si fuera en francés sería Murat, digo porque hay uno de los mariscales de Napoleón cuyo nombre se escribe así, se escribe Murat, pero no es este, ¿no? Bueno, el 10 de septiembre de 1623 llegó al trono el sultán Murat IV. Tenía 14 años.
era hijo de una hermosa mujer llamada Kösem. El nuevo sultán pasaba el tiempo divirtiéndose con bufones, eunucos y citaredos, y pronto comenzaron los excesos que luego se convirtieron en locura. Un día, Murat andaba por el mercado, disfrazado, cuando se encontró con un tal Mustafa. Parece que el tipo se revolcaba de risa en el piso totalmente borracho. Y a Murat lo impresionó aquel tipo y se lo llevó con él al palacio. Allí Mustafa se hizo amigo del sultán y le enseñó acerca de las alegrías que podía provocar el vino. Murat IV y Mustafa se dedicaron a beber todos los días. Y sucedió entonces algo inédito en la historia islámica. Se sabe que el Corán reprueba la ingesta de alcohol. Y Murat publicó un edicto que legalizaba la venta y el consumo de alcohol entre los musulmanes, por primera vez. Y mire qué lindo. Qué veludo me ha agarrado en el palacio, qué veludo se ha agarrado este sultán. Bueno, al poco tiempo Mustafa murió. A causa de la bebida, naturalmente. El sultán Murat IV quedó desolado. Ordenó que toda la corte guardase luto y que su amigo fuese enterrado con gran pompa en una taberna entre grandes toneles. Inmediatamente el sultán declaró que nunca más volvería a disfrutar de un día alegre. Y claro, así, a partir de ahora no voy a disfrutar nunca más de un día alegre. Se volvió un hombre hosco y violento. Y tomó la costumbre de caminar por las calles disfrazado. Si por casualidad se encontraba con un borracho, ordenaba que lo encarcelaran o que lo golpearan hasta morir. Béguelen, béguelen, béguelen una batada a ese borracho. Béguelen, béguelen, béguelen una batada y mátelo. En el año 1634, Murat dirigió una campaña en Persia y conquistó la ciudad de Ereván. Murat envió noticias de sus éxitos a Constantinopla con instrucciones de ejecutar a sus hermanos Beyazid y Solimán durante la celebración de la victoria, de manera que sus muertes pasasen inadvertidas. Luego de aquellas ejecuciones, Murat volvió a emborracharse. Parece que, totalmente ebrio, disfrutaba sentarse en un pabellón del palacio de Topkapi. Era una pequeña barranca que daba a la calle, y desde allí disparaba a la gente con su arco. Bueno, con el arco y el flecha, y podía pasar un tipo y lo ensartaba desde ahí de la barranca. Cuando paseaba, observaba si alguien era tan atrevido como para levantar la cabeza al verlo pasar. Si notaba que alguien lo hacía, le disparaba con una carabina que tenía. Aburrido. Una noche, Murat estaba leyendo la obra satírica Sohami de un tal Nefi Efendi. De pronto cayó un rayo cerca de donde él se encontraba. Aterrorizado, Murat arrojó el libro al mar y ordenó que se estrangulase al autor. Vayan, estrangúlelo. Sí. A todo esto Murat no lograba tener hijos. O tenía hijos pero morían en la infancia. Su hermano, Qasim, podía convertirse en heredero si Murat no tenía descendencia. A decir verdad, desde hacía muchos años, Qasim estaba encerrado en la Cafes, que no era otra cosa que una jaula destinada a impedir que los familiares con aspiraciones al trono pudieran conspirar. Hemos hablado mucho aquí, ¿no? En una cárcel los tipos estaban muy bien, pero estaban encerrados porque significaban, sueltos significaban un peligro de conspiración para cualquier sultán. A Qasim, el hermano, le aterrorizó pensar que Murat sospechara que él ambicionaba el trono. Claro, lo peor que le podía pasar era que su hermano sospechara de él. Entonces, un día, cuando Murat salía en expedición hacia Bagdad, se autorizó, después de mucha insistencia, que Qasim viera al sultán. Qasim le presentó sus respetos, le deseó éxito a su hermano, ¿no?, en la expedición, y le dijo que en absoluto quería gobernar, que no quería gobernar para nada. Murat aceptó los buenos deseos de este muchacho, y ese mismo día lo
mandó a matar. Señor. Que le pongan un bañuelo en la cogote, que le abrete en el pescuezo hasta morir. Bagdad se rindió a Murat en diciembre de 1637. Cuando los defensores entregaron las armas, Murat ordenó matar a la guarnición y a la población sobreviviente de la ciudad. Cuando regresó a Constantinopla, sus locuras se agudizaron. Salía a la medianoche con la espada desenvainada y corría por las calles con un camisón, Señor. asesinando a cualquiera que se le cruzase en el camino. Qué curioso, parece más raro el camisón que el asesinato, Sí, ¿no? es cierto. Un enorme terror se apoderó de la ciudad, probablemente debido al asesinato, y ningún hombre se atrevía a mencionar el nombre del sultán en el interior de las murallas. Por esos días, el alcohol había destruido la salud de Murat IV. Muy enfermo y sin hijos, Murat se acordó de Ibrahim, el último y más pequeño de sus hermanos, y ordenó asesinarlo, para que el linaje de Osmanlí terminara con su muerte. Quería ser el último de aquella dinastía. En este caso, el sultanato pasaría a manos de los janes tártaros. Pero Ibrahim se salvó. La mamá, Qosem, ¿se acuerda? La nombramos al principio, la madre de todos los muchachos, ¿no? Persuadió a los miembros del Consejo Imperial que continuaran, que dejaran vivo a Ibrahim y continuaran con aquella dinastía, con Ibrahim como legítimo sucesor. Así que cuando Murat se enteró de que no se le había hecho caso, que no habían matado a su hermano menor, se amargó, pidió vino, se sentó allí en la barranca, gritó durante toda la noche, qué sé yo, ¿Qué me van a hacer eso a mí? no sé, y al día siguiente murió. Una leyenda asegura que en las noches sin luna todavía se escucha la voz doliente de Murat IV gritando, etcétera, ¿no es cierto? Esta es la historia, la breve historia esta noche de Murat IV, el sultán loco, no sé. Hemos ido a la discoteca, le contamos La esto. historia es al apasionante, discotecario. pero no creo que haya música de esto. Le preguntamos al discotecario, enseguida empezó a contar historias de otros locos. ¿Pero qué? ¿Se va a comparar con semejante loco? Él Mandaba a dijo matar a que todos los locos, él conocía a un loco que andaba en la moto con la campera al revés, Pero, y que un día chocó y lo llevaron al hospital y se murió cuando trataron de enderezarle el marote. Sí. Eso contaba el discotecario. Pero y el sultán y No, el sultán los me dijo que los asesinatos. sultanes no le hacían mucha gracia. Pero ¿y qué a tema favor de la música? barranca donde este sultán se sentaba para dispararle a los paseantes, me entregó el discotecario un bello tango que canta Charlo y que se llama precisamente La Barranca, y que según me aseguró el discotecario fue compuesto pensando en Murat IV, el sultán. Yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver. No, la no letra. se La atreva. letra no parece, pero veo cómo es, ¿no? Las letras están destinadas más a eludir el tema central que a remarcarlo, a disimular. Sí, es a verdad, por ahí disimular. la altura poética. Usted dice que todas las El letras. repertorio del tango es todo un repertorio de disimulo. Los tangos quieren decir otra cosa que algún día se revelará. Sí, o sea que el amor y todo eso es lo accesorio. No, es lo accesorio. Lo central está oculto, muy oculto, tan oculto que no se nota en absoluto. Qué raro. Canta el extraordinario Charlo La Barranca. Buenas noches, señores. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, muy amable. Venos aquí en el primer programa del año en la República Oriental, en el lugar llamado Los Quijotes.
Esto queda en la Rambla de Pocitos, digo para nuestros amigos de Montevideo, en la Rambla de Pocitos y 21 de septiembre, como quien va para allá. Para allá. En este mismo lugar se oye la voz de Guillermo Stronati con las primeras recomendaciones del año. Las recomendaciones que son los teléfonos. Aquí en Montevideo, el número de teléfono es 711-6194. 711-6194 es el número de teléfono aquí en Montevideo, República Oriental del Uruguay, Radio El Espectador, 810 AM en Uruguay. Ahora, por ejemplo, si alguien vive en la Argentina y quiere enviarnos un mensaje, como por ejemplo, basta ya, etcétera, que llame a Radio Continental al 999-0590, los oyentes de Capital y Gran Buenos Aires, o al 01999-1500, los oyentes del interior del país. Pero como siempre. Decir que no estamos, que no hemos ido a Uruguay. Ahí está Flavia, va a atender los mensajes, va a anotar. Y le dice cualquier cosa para dejarlo tranquilo. No. Tiene que ser embromar, dice. Bueno, eso te lo digo. Te lo dice cuando estamos allá también. Pero va a anotar y por fax, aunque usted no lo crea, la tecnología ha triunfado, va a llegar un fax aquí con los mensajes de los oyentes de Buenos Aires. Bueno. Bien, procede usted a leer los auspicios, no sé cómo. Que lo lean en Buenos Aires, a ver cómo les sale. Bueno, vamos. Auspicia este programa. No tiren. Muy bien, Alejandro Dolina, usted. Bien, una breve aclaración antes de ir programa adelante. Hemos establecido un régimen de entrega de entradas que posiblemente sea demasiado estricto. Me parece conveniente que además de las personas que han retirado su entrada en Radio El Espectador, permitamos también que entren algunos que pasan por ahí y que no han podido hacer ese retiro. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es un régimen de privilegio. El tipo que vive cerca de la radio va todos los días, retira 3, 4 entradas y después no viene. ¿Vio cómo es la gente que vive cerca de la radio? Sí, va de gusto. Va de gusto nomás. Retira todas las entradas, se las queda él y después se divierte viendo que nadie va a ninguna parte. Claro. Y el tipo se queda en la casa con las 3 entradas mirándola y las orejea. No solo 3, porque manda testaferros. Bueno. O él mismo va con distintos disfraces. Eso es bárbaro, Es un tipo solo, ya lo tenemos identificado. Así que digo que si alguno no tiene entrada y quiere acercarse, también puede hacerlo. Y si hay lugar, cosa que no es el caso esta noche, pues se le ha de permitir la entrada. No es una cosa, es como pedir el registro de conductor o el documento de identidad o algo, no es así. Y si no hay lugar, hay que reempujar. Porque aquel lugar lo permite. Incluso este lugar tiene arriba otro bar al que se puede asistir ¿Y qué? ¿Y se verá el programa también? No, pero se puede pegar la oreja al suelo y adivinar lo que está sucediendo, que según dicen algunos en la radio, es siempre preferible el adivinar lo que sucede que no verlo. Estoy harto de ese razonamiento. ¿Sí? Según el cual la radio es mejor que la televisión porque no se ve. Claro, es imaginación. Claro, dice, entonces uno imagina lo que no ve, como si imaginarse la mejor, por ejemplo, imaginarse la Divina Comedia fuera mejor que leer. Claro. De todos modos, Alejandro, hay confiar mucho en la imaginación de la gente. Hay una pantalla gigante igualmente ahí en la vereda. Claro, afuera también, última información. Hay una pantalla gigante que sirve para salir afuera y ver lo que ocurre adentro. Lo cual es una maniobra perfectamente inútil. Claro. Pero si alguno de ustedes desea salir con una señora para convencerla de alguna cosa, no quiere perderse el programa, pues puede, con el rabillo del ojo, mientras efectúa las maniobras de convencimiento, ver cómo sigue el desarrollo de este programa que no tiene el menor interés. Hoy hablaremos, siguiendo con esta tesitura, de los intentos de evangelización de la China. Hemos recibido ya desde nuestra llegada al hotel en Montevideo numerosos llamados solicitándonos que habláramos de este tema, a saber, los intentos de evangelización de la China, que preocupan muchísimo al montevideano de hoy. Entonces, no tenemos más remedio que elucidar este asunto.
Nos ubicamos a mediados del siglo XVI y ahí aparece un grupo muy importante de misioneros, casi todos eran jesuitas, de la Compañía de Jesús, naturalmente. Viajaron hasta la China con la intención de que el imperio de la dinastía Ming adoptara las doctrinas cristianas. Ya saben ustedes que la dinastía Ming es aquella que ha construido para todos los siglos siguientes infinidad de porcelana al solo efecto de ser rota en las películas de espionaje. Cada vez que se rompe un jarrón en las películas de espionaje, se trata de un jarrón de la dinastía Ming. Debieron producirse muchísimos. Pues bien, en China se odiaba particularmente a los occidentales y más específicamente a los navegantes portugueses, de modo que se procuraba mantenerlos lo más alejados posible de la costa. Parece que tenían la costumbre de saquear todos los lugares que visitaban, y además, cuando los jesuitas comenzaban su trabajo en el Extremo Oriente, la dinastía Ming, que tenía un cerrado espíritu nacionalista, había decidido cerrar el imperio de en medio. El imperio de en medio no era otra cosa que la China. Ellos creían ser el medio del mundo, como ya veremos. Digo, habían decidido cerrar el imperio de la China, Xia, al mundo. Esto iba a ocurrir también en el Japón. Algún día hablaremos de estas largas cerrazones y de sus consecuencias. Los chinos, desde luego, estaban orgullosos de su alta cultura, de su educación, estaban convencidos de su superioridad sobre todos los otros pueblos, en lo que no le faltaban argumentos. Y en sus mapas, la China estaba grabada de tal forma que cubría la mayor parte del mundo. En los mapas chinos, vos veías la China y en los aledaños del mapa, ahí, como una especie de arrabal, todos los otros pueblos. Estaban convencidos de que nada podían aprender de otros países, y así en ese contexto aparecieron los misioneros occidentales, que por otra parte ya sabían este pensamiento de los chinos. Entonces aparecieron allí con la mayor prudencia, como se dice actualmente, con un bajo perfil. Si se les preguntaba para qué habían viajado a China, contestaban que habían llegado allí llevados por la fama de los inventos chinos y atraídos por la sabiduría y la virtud de aquel pueblo. De ningún modo decían, mire, venimos aquí a ver si los convencemos a todos de que adopten la religión cristiana y se dejen de jorobar. Bueno, eso no decían. Se ponían incluso trajes chinos, los jesuitas, y se hacían llamar con nombres chinos. Uno de aquellos hombres fue Matteo Ricci, cuya gestión constituyó, digamos, la verdadera base de los éxitos importantes que tuvo la Compañía de Jesús en la China. Había nacido en 1552 y, como su nombre ya nos permite conjeturar, era italiano, el Tano Ricci. Leo una descripción de Ricci para que ustedes lo imaginen, aquellos que no tienen televisión. La cabeza, dicen los cronistas, no de aquel tiempo, la cabeza era pequeña en relación con el cuerpo. Los ojos redondos, la nariz larga. Visto de lado, tenía los hombros caídos. Bueno, no se ve cómo una persona va a tener los hombros caídos visto de lado y levantados visto de frente. Pero yo digo lo que decía el cronista, ¿no? La boca le llegaba hasta las orejas y los dientes parecían los de un caballo, discúlpenme. Lindo tipo de hombre, ¿eh? Sí. Su voz sonaba como el arrullo de una paloma y si levantaba los brazos parecía que se tenía delante un murciélago con las alas extendidas. Era de aspecto abominable, concluye el cronista, como si nosotros no estuviéramos convencidos de eso. Y su nombre chino era Li Maten. Li Maten. No está mal, Matteo Ricci Li Maten. Al principio, vestido de monje budista, mendigaba ante las puertas de los templos, y se enteraba, a través de los bonzos, es decir, de los monjes, acerca de cuestiones atinentes a la teoría budista. El tipo iba a manguear ahí a la puerta de los conventos budistas y mientras mangueaba, qué sé yo, paraba la oreja y oía.
Dice yo, qué sé yo, todas esas cosas del budismo, yo que el camino, el grande, el chico. Bien, un día parece que tuvo ocasión de hablar con un mandarín muy instruido en astronomía. Y en ese momento afloraron en aquella conversación, digo, los conocimientos de Ricci, y el mandarín quedó deslumbrado. Porque parece que nuestro amigo Mateo era un excelente astrónomo y un gran matemático, digo yo, con eco en la voz. Y el chino, digo el que habló con Ricci, le dijo, mire maestro, vuestra sabiduría es majestuosa. Os recomiendo que os presentéis a la manera de nuestros sabios. Eso yo le dijo, vestite bien, yo te voy a llevar a conocer a algún gil que va a atender. Ricci siguió los consejos del mandarín, se puso un elegante vestido de seda, transformó sus aposentos, que eran aparentemente humildes. Les costaba muchísimo dinero mantenerlo pobre a Mateo Ricci. Así dijeron una vez los ayudantes del Mahatma Gandhi. Pero usted no sabe la plata que nos cuesta mantenerlo pobre a Gandhi. Bueno, Ricci se hacía el pobre y decidió no hacerse más el pobre, entonces puso ahí un estudio de astrónomo, bien, lleno de prismas de cristal, relojería, compases, instrumentos de música, mapas, y pronto se extendió la noticia de que un hombre muy sabio había llegado del extranjero y había traído cientos de cosas raras. No pasó mucho tiempo sin que aparecieran chinos nobles a la casa de Mateo Ricci a ver qué pasaba. Y Ricci explicaba el objeto y el manejo de los instrumentos, había un mapa del mundo. Cuando los chinos le preguntaban qué era aquello, le respondía que se trataba de una reproducción fiel de la Tierra. Y allí la China no figuraba como el imperio del medio, sino como un país rodeado de grandes imperios y pueblos, como cualquiera. Y cuando el paseo por la habitación de Lee se terminaba, aparecía en el ánimo de los huéspedes una suave duda en cuanto a muchas cosas del cielo y de la tierra. La duda se apoderaba de los chinos. ¿Sí seremos nosotros tan grandes como creemos? En fin. Luego, varios meses, ya entre los nobles chinos danzaba la idea de una cierta igualdad con los europeos. Entonces Ricci se aventuró, con la mayor precaución, a hablar un poquitito de asuntos de fe. Y a la 10ª visita que le hacías a Ricci, el tipo te ponía como al descuido entre los libros una estampita. Te regalaba una estampita. Primero te seducía con el conocimiento, con la astronomía, con mapas del mundo y las constelaciones, y después te daba una estampita. Pero más allá de sus intentos por convertir a los sabios, Ricci quería llegar al emperador. Quería hablar con el Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo vivía en el palacio de Xinjiang, rodeado de murallas que tenían un ancho tal que 12 caballeros podían galopar sobre ellas, uno al lado del otro. No dice nada de esto acerca de la altura de las murallas. La altura de una muralla es lo que permite diferenciar esta vía por la que 12 caballeros pueden galopar tranquilamente de una calle. Si tiene mucha altura es una muralla. Ajá. Si está a nivel del suelo, incluso más baja que la vereda, es una calle y de poco sirve ante la invasión de los mongoles. Esta es la segunda diferencia entre una muralla y una calle. La calle no nos protege de los mongoles. Como puede comprobar cualquiera que observe el funcionamiento de cualquier calle de Montevideo y se pregunte razonablemente si sería capaz de ejercer algún poder siquiera disuasivo ante los mongoles. Me dirán algunos uruguayos, pero es que no corremos riesgo alguno de una invasión mongólica. Bueno, así cualquiera. Entonces, ¿qué tanto compadrear de murallas? ¿Para qué la hicieron entonces? ¿Para qué hicieron esa muralla? No, ve. Bueno, disculpe. Bien. El nombre del emperador, a quien quería visitar Ricci, era tan sublime que no podía ser pronunciado.
Me gusta eso, tener un nombre para que no sea pronunciado. Los egipcios, claro, los egipcios tenían esta idea. Ellos creían que el conocimiento del verdadero nombre que uno tenía generaba en el conocedor un poder. Entonces se hacían llamar con nombres falsos, como los artistas de cine. Y nosotros aquí en este programa hemos adoptado esa sana costumbre. En realidad yo me llamo Marcelo del Cerro, pero no quería decírselos a usted. Pues el nombre del emperador, que no era Marcelo del Cerro, bueno sería, ¿no?, que el emperador chino se llamara Marcelo del Cerro. Bueno, nadie fuera de los funcionarios especiales tenía acceso a palacio. En realidad casi nadie había visto jamás al emperador en persona. Bien. Pero Ricci quería ver. Un buen día, Ricci abandonó el estudio y después de haber, digo el estudio del lugar, ¿no?, el Piccolo Studiolo, ahí donde trabajaba. Y después de haber convencido a un alto empleado, le rogó que le llevara un regalo al emperador. Y este regalo era un reloj mecánico. Un reloj mecánico. Allá a fines del siglo XVI. El emperador no había visto nunca un reloj de cuerda, digo yo espantando una mosca. Y según las crónicas parece que cayó en extática contemplación. Estaba, desde luego, muy por debajo de su dignidad preguntar quién le había mandado el regalo. En realidad los emperadores no se enteraban casi nunca de nada porque toda pregunta estaba considerada por debajo de su dignidad. Pues bien, de todos modos, el emperador siguió mirando el reloj hasta que sucedió lo que pasa con los relojes de cuerda. Se le acabó la cuerda. Y entonces el emperador llamó a uno ahí y nadie sabía en la corte cómo darle cuerda. Hasta que lo fueron a buscar a Ricci. Se llamó al extranjero que había regalado el aparato y un día el sabio Ricci atravesó la puerta del Palacio Imperial, imagine usted, cientos de dignatarios. Uno de ellos le acercó el reloj y ordenó que lo pusiera otra vez en marcha. Ricci tomó el reloj, lo abrió, ejecutó las maniobras necesarias y otras innecesarias también, me imagino yo, y devolvió el aparato ahí en funcionamiento. Pero claro, al otro día el reloj se volvió a parar. Y otra vez los funcionarios llamaron al jesuita. Después de varios días durante los cuales se repitió el mismo procedimiento, era obvio que Matteo Ricci se había hecho indispensable. Entonces, lo instalaron en la corte. Se instalaron también los hermanos de fe de Ricci, otros jesuitas. Ricci había extendido la fama de aquellos compañeros diciendo que eran mejores matemáticos y mecánicos que él, y establecieron ya dentro de las murallas del palacio, qué sé yo, como 15 o 20 cristianos que andaban por ahí dándole cuerda a los relojes y repartiendo estampitas. El emperador les asignó una renta anual de arroz y plata, y ya en 1590 los cuadros de los santos andaban en la pared más hermosa de la sala de audiencias del Palacio Imperial. Finalmente se confió a Ricci el encargo de dar al hijo favorito del emperador enseñanza en las ciencias matemáticas y en la moral. Y empezaron los bautismos. Empezaron los bautismos en el Palacio Imperial. Ricci redactó un libro de enseñanza de geometría en chino, y todo lo que era conocido fragmentaria e imperfectamente allí se presentó completo y ordenado conforme a las enseñanzas del amigo Euclides. Luego instruyó a todos los nobles en el arte de construir relojes, les explicó algunos difíciles cálculos astronómicos. Además, Ricci conocía exactamente las doctrinas de Confucio, y para proclamar allí el cristianismo se apoyaba siempre en pasajes de la literatura clásica china que guardaban cierto parecido con las doctrinas cristianas. Cuando Matteo Ricci estuvo a punto de conquistar China para el cristianismo, el Vaticano lo abandonó. El Papa no pudo soportar que se adaptara el cristianismo a la mentalidad y cultura china. Roma condenó la orientación de Ricci y le retiró el apoyo. Y sonamos. El número de hombres a los que Ricci convirtió verdaderamente fue muy escaso, pero
eran personalidades de los círculos más encumbrados, mandarines, sabios de alta consideración. Cuando Ricci murió en 1610, a los 58 años, sonaron en el Imperio chino más de 300 campanas cristianas. El emperador se declaró dispuesto a ocuparse de la tumba del jesuita y cedió para esa tumba una parte del jardín, y está enterrado Matteo Ricci en lo que fue el Palacio Imperial. Y si no tuvo más suerte con las estampitas, fue no por culpa de los chinos, que estaban bien dispuestos, sino porque al Papa de Roma no le gustaba mucho ese sincretismo que ejercían los jesuitas. Pues me gustó esta historia de este Matteo Ricci, que trabajaba como a mí me parece, empujando con la razón, convenciendo de la posibilidad de algún milagro a partir del más rígido y pertinaz ejercicio del pensamiento racional. Yo, que por ahí espero, como algunos de ustedes, un milagro, soy quizá el que más desconfía de ello. Y a los chinos, que eran hombres de pensamiento, cabía convencerlos mejor con cálculos astronómicos que no con supuestos milagros. De todos modos se fracasó. ¿A quién podemos dedicar la historia de Lima Teng, de Matteo Ricci, el jesuita que estuvo ahí de convertir a los chinos? Imagínese Mao Zedong repartiendo estampitas. Mao Zedong en misa. Bien, pues al mismo, a Matteo Ricci, a todos los jesuitas que anduvieron por ahí, y a los chinos en general, especialmente a los de la dinastía Ming, que eran expertos en construir cerámica destinada a la destrucción, como toda la cerámica, por otra parte. Y a los chinos en general por sus muchísimos inventos que ya hemos homenajeado prolijamente aquí, desde la carretilla hasta el estribo. El estribo es quizá, saben ustedes, el invento más importante de los chinos, porque modificó el arte de la guerra en Occidente también. Si usted no tiene estribo, no puede afirmarse para usar la lanza sobre el caballo. ¿Cómo hace? Lo lancea un tipo y se queda usted colgado del tipo que lanceó. No solo sirve para subirse el estribo al caballo. Para afirmarse también, ¿no? Claro. Para pararse. El amigo lo sabe porque ha sido chino. Ha sido chino. Claro. Chino del interior. Chino del interior. De 25 de mayo. Chinazo, por Dios. Bueno, todo el mundo conoce el invento de los cohetes. Sí. Y de la pólvora y todas esas cosas. Y del sismógrafo, que como hemos dicho el otro día, era más bien un aparato destinado a verificar el funcionamiento de los gobiernos. Porque como existía el convencimiento de que los malos gobernantes causaban terremotos, pues un emperador encargó a alguien que construyera un sismógrafo para ver si el gobierno andaba tan mal como parecía. Así que los chinos inventaron el sismógrafo en el siglo II después de Cristo. Como una superstición puede empujar a la ciencia, fíjese usted. O sea, la superstición sería creer que un mal gobierno produce terremotos. No, a mí no me parece tan supersticioso de todas maneras. Pero llámele superstición a eso. Y esto genera la invención del sismógrafo. Hoy en día ya no se cree que los malos gobiernos produzcan terremotos, ¿no? Lo cual no es ningún progreso realmente, ¿no? Sería preferible seguir creyendo. Pues usted se preguntará con qué vamos a ilustrar esta historieta de Matteo Ricci y esta irrupción del reloj mecánico como avanzada de Cristo en la China. ¡Qué maravilloso! El despertador, el reloj a cuerda allí como avanzada cristiana en China. Y podemos ilustrarlo con un tango de Barbieri y de Cadícamo, que se llama precisamente, sin duda en una velada alusión a Lima Teng, El que atrasó el reloj. Y el que atrasó el reloj canta don Carlos Gardel
para todos aquellos que andan buscando milagros a través del pensamiento. Adelante. Yo quiero desdecir lo anterior. Yo no estoy seguro de que el público se sienta molesto por las incomodidades intelectuales. Me parecen peores las comodidades intelectuales. Cuando uno se somete a alguna tarea relacionada con el pensamiento, debe huir de las comodidades del pensamiento que nos tientan a cada momento. Los medios de comunicación, la literatura adocenada, nos proponen a cada instante una comodidad, un lugar común, un tópico. Y es preferible buscar lo incómodo, aquello que es arduo de ser entendido, aquello que propone un camino más difícil. Me parece a mí, ¿no? Yo prefiero una cierta incomodidad. Por ejemplo, la música cómoda es un horror. La música cómoda es un horror. Hay cantores que son demasiado cómodos. Pero se escucha, claro, tipo cantan ahí. Es preferible una cierta incomodidad, pero una cierta incomodidad, ¿eh? Porque así como hay cantantes demasiado cómodos, le diré que hay cantantes sobre los cuales es imposible sentarse. Bueno, a mitad de camino entre lo cómodo y lo incómodo, hablaremos hoy, o completaremos hoy, la charla que iniciamos ayer. Hablamos de los chinos y hemos recibido numerosísimos llamados de chinos o de orientales, no sé, que querían ver qué más había pasado con aquel intento de seducir para el cristianismo a los chinos, o querían saber algo más sobre los chinos en general, ya por puro placer. Y hoy hablaremos sobre el equivocado libro de instrucciones para los tiempos y sobre la caída de los Ming, aquella dinastía cuya característica principal era la elaboración de porcelana destinada a su ulterior ruptura. Digamos que en tiempos de esta dinastía, de la dinastía Ming, la ley más alta de la China era el Dao, ley del universo, con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía, las cañas nacían de la tierra, los arroyos corrían, los mares vibraban, en fin. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a esa ley universal. Solo cuando lo lograba le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Bueno, esto es un decir, va. Estos son decires. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador, a quien los dioses le habían encargado la tarea de gobernar al pueblo, pues proveía a sus súbditos todos los años de un calendario exacto. ¿Por qué era importante un calendario exacto? Pues si todos teníamos que someternos a un riguroso precepto universal, si la ley regía los mínimos movimientos de la naturaleza y si esa misma ley regía los acontecimientos políticos, era importante que no nos equivocáramos en lo más mínimo, en la evaluación de los tiempos, en la medición de las estaciones, etc. Entonces, todos los años salía un calendario, se publicaba. Se trataba del libro de instrucciones para los tiempos. Lo creaban para el emperador unos tipos que integraban el tribunal de la matemática. Y este calendario se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Se sabía que el año tenía 365 días y 6 horas, y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna, más o menos lo que sabemos ahora. Valiéndose de clepsidras, se habían determinado los tiempos de culminación de las estrellas más importantes y el de circunvalación de la Luna y los planetas con cierta exactitud. Los astrónomos chinos tenían alguna base como para pronosticar ciertos acontecimientos celestes con bastante precisión. Conforme a un rito especial, se editaba este nuevo calendario,
los empleados del tribunal matemático iban en cortejo, uno atrás del otro, traje de gala, al pabellón del dragón, que era un lugar ahí macanudo, y depositaban los calendarios destinados al emperador, una cosa, letra roja y negra, para anunciar los días favorables y desfavorables. Los que servían para la labor del campo, para celebrar el matrimonio, para mudarse de casa, para reparar un barco, para un entierro, para una ejecución. Y quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Así de fácil era vivir en la China de los Ming, no como ahora. Si uno mira el almanaque y no dice si uno se puede mudar o no. Para el emperador, el calendario naturalmente era el instrumento que le permitía mantener el orden en el país. Si el tribunal matemático había fijado con justeza el comienzo del año, era natural que todo se iba a desarrollar de manera ordenada. El emperador gobernaba con arreglo a las leyes del cielo, los funcionarios cumplían, y el labrador podía regocijarse ante la seguridad de una buena cosecha, muchachos. Pero, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba de la vía del universo y se producían terribles trastornos. Es decir, vos en la China podías encontrar la felicidad con la seguridad más absoluta, solo haciendo lo que decía el calendario, salvo que hubiera un mínimo error en el calendario. Ahí empezaban los líos. Y efectivamente, en los tiempos en que transcurre nuestra historia, sucedía que la cosecha era mala, los ministros que gobernaban robaban como cuervos, y el emperador Wanli, de la dinastía de los Ming, apenas podía hacer cumplir sus órdenes. Y todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden porque el calendario estaba mal hecho. Allá no había discusiones políticas como ahora. Cuando algo malo sucedía, era por culpa del calendario. El emperador discutía con los ministros día y noche para ver en qué forma podía romperse el maleficio. Y en su desesperación y desconcierto, se dirigió Wanli a unos jesuitas que habían quedado en el imperio después de la muerte de Matteo Ricci ayer. Matteo Ricci murió ayer en este mismo programa. Bueno, los sabios jesuitas meditaron largo tiempo y por fin comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado, pero muy feo, en la elaboración del calendario. Cuando dijeron esto, en el palacio se produjo una gran consternación. Pero el cielo dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes y el emperador debía ser informado un mes antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Los jesuitas habían pronosticado para un día determinado un eclipse, habían indicado la hora exacta, etc. Y el calendario chino no decía nada. Muy bien, el eclipse se produjo. El emperador ordenó enseguida que en lo sucesivo el tribunal matemático no trabajaría más con los métodos antiguos, sino con arreglo a las directivas dadas por los jesuitas. Todo por haber pronosticado adecuadamente un eclipse. Y un jesuita llamado Adam Schall fue el encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Hablaba 6 idiomas, no el calendario Schall. Era experto matemático, un gran astrónomo, y era muy hábil en la fabricación de todo tipo de artefactos. Fabricaba artefactos. Antes de corregir el calendario, cayó sobre la dinastía Ming el desastre que necesariamente tenía que originar un gobierno con calendarios mal hechos. Las revueltas interiores no cedían, los tártaros en el norte aprovecharon para una invasión y atravesaron la gran muralla de la que hablamos ayer. Algo parecido a la Rambla. Los chinos hacían murallas para que 12 jinetes pudieran cabalgar sobre ellas, uno al lado del otro. Pero no las hacían altas, según descubrimos ayer. Cuando ministros y generales ya no sabían cómo sostenerse ante el ataque de los tártaros, Adam Schall
les enseñó a fundir cañones. Los chinos habían inventado la pólvora, pero lo usaban para tirar cohetes. Adam Schall les enseñó a fundir cañones, armaron un arsenal según las técnicas europeas, los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo. Sin embargo, parece que los jesuitas llegaron tarde a China para rehabilitar el dominio de los Ming, porque poco tiempo después estalló otra revolución, un ejército de rebeldes llegó hasta la capital, conquistó el Palacio Imperial y Wan Li, el emperador, se suicidó. Le pegó un cañonazo en la sien. El último príncipe de la dinastía Ming murió en el destierro, convertido al cristianismo. Se hizo llamar Constantino, Wan Li. Una vez que convertimos un emperador y lo deponen, dijeron los jesuitas. Los jesuitas siguieron con la dinastía que sobreviniente, los tártaros, los manchúes, los del último emperador. Estos empezaron aquí, los manchúes. No eran chinos. Les daba igual a los jesuitas quién gobernara China. Los nuevos soberanos se creían, a pesar de su procedencia tártara, también hijos del cielo, o hacían creer que se creían hijos del cielo. Llamaron también a los jesuitas para que construyeran un buen calendario. Se nombró a Adam Schall director del Tribunal Matemático. Recibió la dignidad de un mandarín de primera clase, que era mucha. Como el calendario de Schall era muy preciso en cuanto a coincidencias con eclipses y otros fenómenos, el emperador publicó un edicto en el cual no solo la ciencia europea era aceptada, sino también el cristianismo. Edicto: lo que anda bien en el calendario, el cristianismo debe ser cierto. Firmado el emperador. Muchos nobles se hicieron bautizar, se dio protección a los misioneros, se les permitió predicar libremente, se erigió la primera iglesia cristiana en Pekín, y la reputación de Schall se elevó enormemente. Pero aparecieron los envidiosos. ¿Vio cómo es? Cuando uno es jesuita en la China y alcanza a convertir a algunos nobles, empieza la envidia, se lo juro. Por ahí un día se murió el emperador. Cada vez que hay un emperador adicto se nos muere. Sí. Y se hizo del poder un consejo que gobernó un tiempo en nombre del hijo, el emperador Kangxi. Y este consejo tenía muy poca simpatía por las innovaciones. Pues alguien acusó a Schall de traidor a la patria, Schall fue arrestado, lo condenaron a muerte, en fin. Pero a poco volvió la tolerancia para los cristianos que andaban por la China, y Kangxi, que se hizo del poder, dijo: los hombres del oeste han puesto en orden el cálculo de calendarios. Bla, bla, bla. Si está permitido a todo el mundo visitar los templos de Lama y Buda, no ha de prohibirse a los europeos que hagan lo que a los demás se permite. Kangxi fue un emperador excepcional. Aquellos que saben, vengan a mi corte, decía. Lo desesperaba el conocimiento de Kangxi. Todas las mañanas se hacía enseñar por los jesuitas una ley física o una figura geométrica, con cuya solución se había martirizado toda la noche anterior. Se levantaba el emperador Kangxi y después del desayuno convocaba a los jesuitas y le decía: a ver, enséñame una ley física. Se caía el jesuita y enseñaba alguna ley física o alguna figura geométrica. Claro, me dirán ustedes, no lo haría todos los días, sino en un año o en mucho menos se le agotarían las figuras geométricas. Pero bueno, es un decir. Por ejemplo, el dodecaedro se lo habrá hecho enseñar muchas veces. Después quiso dejar de lado lo teórico y se hacía construir cubos, pirámides y conos. Calculaba el peso de distintas bolas, según el diámetro. Se hacía confidenciar el diámetro de unas ciertas bolas y le calculaba el peso. Todo esto con ayuda de la trigonometría. Después determinaba el ancho de los arroyos, la altura de los edificios, y ya no pudo Kangxi vivir sin los jesuitas. Para tenerlos cerca, les permitió incluso que se sentaran a su alrededor, cosa que estaba prohibido por la etiqueta. Un día se le presentó un mapa del cielo con una explicación en chino que contenía los fundamentos del sistema de Copérnico, que muchos no entienden
ni cuando se los escriben en castellano. El emperador los entendía escritos en chino. Así se enteró Kanji de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Imagínese la sorpresa de aquel pobre hombre. Este pensamiento le causó tanta excitación que se encerró en la corte y no recibió a nadie durante 2 meses. Digo, esto aprendan algunos que, habiéndose enterado de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, siguieron en lo suyo, jugando al cinquín, al pase inglés en el boliche. Tipo de esa gente que no le interesa que nada. no le interesa nada. Están en el boliche, viene la mujer y dice, che, la Tierra gira alrededor del Sol. Y el tipo sigue mirando las cartas como si nada. Así como quiere que progrese la ciencia. Mira, tengo el 7 de oro, dice, Claro. hablando del Sol. No importa. A Kanji solo le preocupaba elaborar en su interior aquella nueva y conmovedora imagen del mundo que se le había manifestado. Kanji murió adorando al Dios cristiano, que gracias a las medicinas de los jesuitas lo había ayudado incluso a pasar sus últimas horas sin dolores. Centenares de enfermos acudían a los jesuitas y todos encontraban asistencia en él. Y así, con píldoras francesas, con vino español, se ganaban almas para el reino de Cristo. A la muerte del emperador, otra vez tuvieron mala suerte los jesuitas. El Tribunal de Ritos de Pekín, siempre hay algún burócrata, ¿vio?, inició la revisión del cristianismo y se lanzó un edicto en virtud de la cual fueron destruidas numerosas iglesias y tomaron prisioneros 300.000 chinos bautizados, a los que se les obligó a renegar. Renegar, no a renegar, decir, me caigo y me levanto, no, renegar de su nueva religión. Imagínense, habíamos bautizado, dice Shal, 300.000 chinos. ¿Usted sabe lo que es bautizar un chino? 300.000 habíamos bautizado. Y vienen estos tipos y me los desbautizan de nuevo. Los jesuitas tuvieron un intento más bajo la soberanía del emperador Qianlong, pero esa es otra. Me gustaría dedicar este pequeño relato al emperador Kanji, al emperador enamorado de la sabiduría, aquel que se conmovía ante la posibilidad de calcular el peso de una bola, aquel que cuando le fue revelada la doctrina de Copérnico se encerró, quizá para llorar en secreto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me parece bien que los príncipes del mundo sean sensibles al conocimiento. Quiere decir que vamos a dedicarle a este Kanji la charla de hoy, pero también a Adam Schall, el que reformó el calendario que hacían mal los chinos. Y también se lo dedicamos, pero en contra, a los del Tribunal Matemático de la China que habían hecho mal el calendario. Por culpa de ellos andaba el país como andaba. Sí. Sufrían como chinos, imagínate. ¿Alguno tiene un almanaque por ahí? A ver cómo nos va a ir. A ver cómo andamos. Bien. Con respecto a esta superstición acerca del calendario, es una superstición actual también. Esto de creer que basta con hacer bien un calendario. ¿No ha leído usted historia de los mayas? Cada vez que usted lee un libro como sobre los mayas, dicen que los mayas tenían un calendario mucho más exacto que el nuestro, lo cual no les sirvió de mucho, no habían inventado la rueda. Claro. Pero bueno. Hay una mosca, ¿no? Sí. ¿Se da cuenta usted que nos va pasando? Claro. Desde ayer. Pero ahora que pienso, el calendario que usamos nosotros es absolutamente incompleto. Sirve para saber si es martes, miércoles o jueves. ¿A quién le importa? Me recuerda que el hombre los lunes soñaba que era martes, que los martes soñaba que era miércoles, que los miércoles que era jueves y los jueves que era viernes. Que esto le producía muchísimos inconvenientes. Pues en realidad no debieron ser tantos aquellos inconvenientes. Las informaciones del calendario que usamos nosotros tiene que ver con esa clase de datos. Hoy es domingo, mañana es lunes, pero no con los datos que nos interesan. ¿Cuáles son los datos que nos interesan? ¿Será este día bueno para enamorarse?
¿Quién será la que me quiere? Yo busco y rebusco los almanaques, almanaques de gomerías, de tintorerías. Y no dice nada de eso, no dice cómo terminarán mis historias, mis sueños. No dice nada. Y me fijo en la letra chiquita, lo sumo, No, dice el santo. Claro, el santo de hoy, Sí. San Mamerto. Oh, la luna, si está en creciente o si es luna llena. Sí. Y llamo yo a los... Pero el dice, no, nada más que esto, dice el calendario. Sí. ¿A qué hora sale la luna? ¿Qué me importa qué hora sale? De manera entonces... Bueno, pero a usted no le interesa saberlo a usted, Alejandro. ¿Cómo que no me interesa? No me interesa otra cosa que saberlo. No, a usted le interesa intentarlo, me parece. No, no sea tan poético, no. ¿A usted le gustaría saber en serio? No saberlo, me gustaría saber cómo hacer para favorecer mis planes. Ah, bueno. Si hubiera un día tal que comenzara una empresa garantizara su éxito, pues ahora comenzaría en ese día. Ajá. No es que me interese saber para espiar las cartas del destino. Me interesa saberlo para cambiar las cartas del destino, para torcer el destino. ¿Usted cree que me gusta saberlo de curioso? No es que quiera saber qué me va a pasar, como esa gente que va a hacerse adivinar la suerte, y si a usted le va mal, y ya lo sé. Le va a ir peor. Gran cosa. No. Yo quiero enterarme de alguna cosa para ver si puedo torcerle el brazo. Pero no hay de esos almanaques, les juro no hay. No hay. Pues bien, para el hipotético y problemático inventor de un almanaque como ese, también nuestra dedicatoria. ¿Con qué? Esto fíjese, ¿no? Forma parte de toda aquella superstición según la cual la persona del emperador y los acontecimientos celestes estaban vinculados. ¿Con qué podemos ilustrarlo? Pues ya que el bueno de Adam Schall fue capaz de construir un calendario preciso, en donde no había errores, en donde el tiempo se comportaba conforme a las decisiones del Poder Ejecutivo en China, pues no estaría mal oír, si ustedes me permiten, una murguita que cantan los huancahuás, y que es la murga del tiempo. Una murga que tenía la particularidad de hacer circular el tiempo al revés. Una murga que bailaba de tal manera que allí en el centro, dicen, en el centro de la murga, las cosas sucedían inversamente. Los cigarrillos crecían en el cenicero, y uno tenía el pelo más largo que nunca al salir de la peluquería. Los presos iban tapando túneles. Ingresaban a la prisión hacia atrás tapando túneles. Pues cantan entonces los huancahuá para aquellos que andamos buscando en los almanaques una respuesta amorosa, la murguita del tiempo. Adelante, muchachos. ¿Qué pasa? Que yo les agarré la murga del tiempo. El que baila con eso está condenado a bailar siempre. Entonces, vamos, ya están aquí. Hablaremos esta noche sobre algunos fantasmas de la China. Ya sabemos que los sucesos extraordinarios recopilados por el Departamento de Historia de la China, bueno, también incluían, además de sucesos extraños, la aparición de delegados infernales, lluvias de pescado, animales parlantes, aparición de fantasmas. Y hoy tenemos dos historias oficiales de fantasmas. La primera es esta. Un hombre llamado Du Bai fue un funcionario en la corte del príncipe Chuang. Esto era en tiempos de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas.
En cierta ocasión, la esposa del príncipe Chuang, que se llamaba Nu Gyu, mostró su deseo carnal a Du Bai. Atención, la esposa del príncipe le hace presente su deseo carnal. Pero el funcionario la rechazó. Tómesela. La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar. A la señora que acusó a Beleforonte también le pasó lo mismo. Bueno, presentó una acusación formal a su esposo diciendo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella. El príncipe Chuang le creyó a su esposa y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Du Bai. Y la ejecución se cumplió. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Chuang y le preguntó por qué lo había hecho matar. Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Chuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. El sabio le sugirió al príncipe Chuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Chuang recibió la visita del fantasma de Du Bai, pero también acompañando a Du Bai la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Chuang decidió, como es natural, matar al sabio e hizo unas ofrendas a Du Bai y a Qi. Pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Du Bai, el ministro Qi y el sabio del palacio se le aparecieron a Chuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Tanto siguieron que el príncipe Chuang terminó por matarse. Poco después, Du Bai, Qi, el sabio y el propio príncipe Chuang se encargaron de molestar a la princesa Nu Gyu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Hasta aquí llega la edición oficial. Contaré ahora la otra historia. Wang Daoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos del emperador Shi Huangdi, aquel que pretendió abolir el pasado, aquel de la muralla y los libros de Borges. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad, se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Daoping fue enviado a la guerra en las provincias al sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho de tener el espectro a su lado. La justicia debía deliberar a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones
y el veredicto fue: no hay ley al respecto. Entonces el caso fue llevado al emperador Shi Huangdi, que decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, en calidad de esposa. Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang, enviudado, que seguía recorriendo los lugares habituales, pero fue ensombreciéndose poco a poco hasta que finalmente se desvaneció por completo. Extraordinaria, las dos historias. Se las dedicamos a nuestros fantasmas amigos, a los espectros que nos han acompañado en algunas escrituras, que no son una metáfora socorrida, sino verdaderos espectros que han participado de mi economía espiritual y que ocupan un tiempo y un lugar, bueno, no muy grande, claro, pero sí, sobre todo el lugar. Bien. Encontramos en la discoteca este tango que es aparentemente realista, pero no hay que confundir. Primero, porque el realismo es casi imposible, y segundo, porque por ahí lo que en el tango parece realista no es otra cosa que una fantasmagoría. Y sobre todo, para esta gente que dice que el tango debería ocuparse de temas actuales. Yo creo que no. De ningún modo. Sería lo mismo que pretender que una novela se ocupara solamente de cosas actuales o reales. De las cosas actuales se tiene que encargar un municipio, un noticiero, y no un tango. Y el tango es un género de ficción. Lo que ocurre es que esa ficción se da aires de realidad, como en el tango Cachaviaje, por ejemplo. Bueno, el tipo del tango Cachaviaje no existe. Y la letra que dice: minga de departamento, mi pisito es muy sencillo, es ficción. Claro. Ni siquiera existe ahora nadie que hable así, lamentablemente. Bueno. Ni tampoco cuando se sitúa el bulín de la calle Ayacucho, No, lugares no, muy precisos. No, sí. Aún esa así, precisión es ficcional. claro. Bueno, anoticiado de estos datos del tango, el discotecario nos entregó una obra que se llama Otario que andás penando, cantado por Carlos Gardel, cantado como si fuera una obra de cámara, con un violín, un piano, ¿no? Se da cuenta Gardel de que no hace falta que sea realista. Bueno, cuando los cantores se confunden con el sujeto de la enunciación, ¿no? Cuando el cantor cree que es el tipo... El personaje. El personaje, están cometiendo un desatino. A veces hasta le cambian el género de la letra. Claro, claro. Según la conveniencia del personaje. Porque dice, si yo soy un hombre, claro, ¿cómo voy a cantar una letra siendo mujer, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un desatino tremendo. El cantante canta con la voz del sujeto de enunciación de la historia. Entonces, por ejemplo, si el tipo está enfermo, sí, debería cantar como una persona enferma. En medio de toses y... No. claro. La voz que tiene que tener el cantor es la de un cantor profesional de tango. Pero sin embargo se utiliza mucho esa actuación. Claro que el sí. tango de toser porque está enfermo. Sí. O de... Claro, estoy destrozado. Bueno, no estoy destrozado. Soy un cantor profesional de tango y estoy perfectamente bien. Claro. Bueno, escucharemos entonces, en homenaje a estos dos fantasmas chinos, Otario que andás penando.